Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Y siguiendo con este estudio que estamos haciendo sobre la Biblia, conociendo nuestra Biblia, hoy vamos a comenzar con el segundo libro de los libros históricos. Este es el libro de los jueces. Ya finalizado en este libro, en los primeros capítulos, vemos que se está repartiendo la tierra, empezando por la tribu de Judá, y Josué ya está a punto de partir. Él divide la tierra, la entrega y él se va a su casa y él muere. Ya. Muere la generación de Josué y empieza una nueva generación, como dice acá, que no conocía a Dios. Esta generación nueva no tenía un líder que los guiara. Y empieza la apostasía. Mientras Josué vivió, el pueblo siempre estuvo dentro de la obediencia. Pero al faltar el liderazgo de Josué, el pueblo de a poco empezó a desobedecer, a apartarse, a seguir en pos de los ídolos, de los pueblos que habían quedado, que tenían que haber sido conquistados y haber sido sacados, eliminados de la tierra para haber tomado completamente la tierra. Este pueblo empezó a hacer concesiones con los pueblos que quedaron. Los tomaron como tributarios, ya empezando a desobedecer. En el capítulo 2, el ángel de Jehová se les aparece y les dice a ellos que estos pueblos iban a ser tropezaderos. Ya habían cometido el error ya. En el capítulo 2, versículo 10, vemos que desde aquí empezó la decadencia. Dice, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Desde aquí encontramos que el pueblo hizo lo malo, y esto atrajo hacia sí mismo las maldiciones por la desobediencia. Como decía recién, primeramente hicieron concesiones con los pueblos que debían expulsar y exterminar. Y se involucraron, entregaron a sus hijas y ellos también tomaron a las hijas de esos pueblos y se casaron. Inclinaron sus corazones a la idolatría. Dejaron al Dios que los sustentaba. Empezó una decadencia religiosa, política y moral en el pueblo. Ellos pudieron haber sido engrandecidos, pero por su desobediencia fueron sometidos por los pueblos y esclavizados. Pero aquí, en este libro también encontramos algo más que grandioso. Y yo creo que esta es la finalidad de este libro. Es la gran misericordia de este Dios que nosotros servimos. Que a pesar que este pueblo reiteradamente
lo despreciaba, lo dejaba, se iba en pos de otros ídolos, le servían a esos ídolos. Cuando venía la calamidad sobre el pueblo por causa de su desvarío, y ellos se humillaban y se acordaban de este Dios, de sus abuelos, ¿ah? Porque también siempre existió el remanente que es fiel a Dios, que siempre le servía a Dios. Por causa de aquellos que le servía, Dios tenía misericordia de todos. Y venían y se humillaban delante de los pies de Dios, y Él levantaba a un caudillo del mismo pueblo para salvarlo. Ellos se acordaban del Dios de sus padres y se humillaban y clamaban misericordia. ¿Y qué es lo que hacía este maravilloso Dios? Como le decía, levantaba a este líder, a este juez, que los guiara a la batalla y los rescatara de la esclavitud, de la opresión de los otros pueblos. Pero aquí lo principal, que la mano de Dios estaba sobre ese líder. Porque si usted analiza a todos los jueces, no eran personas muy espectaculares que digamos. ¿Ah? Los primeros podríamos tomarlos como unas personas más respetuosas, pero ya viéndolo más a lo más último, eran ahí nomás. Entonces, para que nosotros sepamos, aquí hay una enseñanza que no es con nuestra fuerza, que nosotros no vamos a vencer porque somos más bonitos, o porque somos más inteligentes, o porque somos valerosos. No. Nosotros vamos a vencer por el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos toma, nos levanta y los pone encima, y nos guía a la batalla y lo hace ganar las batallas. Qué hermoso saber eso. Nosotros tenemos que, a veces, en nuestra vida cristiana, nosotros nos agrandamos mucho. Los creemos muy agrandados, que sabemos mucho, teología y palabras griegas y en hebreo, y aquí no es eso. Si aquí lo importante es que se reconozca que el que te llevó a esa altura que está allá de arriba, de líder, de guía, es el Espíritu Santo de Dios. Porque la gloria y la honra siempre tiene que ser para Él. Por eso vemos que cada uno de los jueces que fueron de diferentes, ¿cierto?, de diferentes tribus y de diferentes situaciones. Ahí tenemos, vamos a revisar quiénes fueron los jueces. Bueno, el primer juez fue Otoniel, que era el sobrino de Caleb, ¿ya?, el cual se casó con la hija de Caleb. Él juzgó la tierra por 40 años, ¿ya? El segundo fue Ahod, de la tribu de Benjamín, el cual estuvo 80 años, según lo que dice la Biblia. El tercero fue Sangar, hijo de Anat. Aquí dice que este hombre mató a 600 personas con una aguijada de buey, ¿ya? Bueno, la aguijada es una vara larga con una punta de hierro en el extremo, con lo que se obligaba a andar a los bueyes, ¿ya? Era un agricultor. Ahora tenemos una mujer, Débora, con Barak, ¿cierto? Débora era una profetisa que también juzgó a la tierra por 40 años, ¿ya? Y ellos derrotaron a Sísara, ¿ya?
Después vino Gedeón, ¿ya? Un hombre asustado que estaba guardando los trigos para que no les lo robaran los madianitas, y cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dijo, bueno, es que yo no, ¿ah? Poniendo excusas, probándole a Dios, caso, bueno, ¿es verdad que me vas a acompañar? Dame esta... Voy a dejar este vellocino ahí para que amanezcas mojadito con el rocío de la mañana, y él le pidió otra prueba más al ángel para que supiera, que tener la convicción de poder ir a la guerra. ¿Entiendes? Una persona cobarde, ¿ya? Que no fue a buenas y a primeras, ¿eh? No se sentía con la capacidad, ¿ya? Pero aquí la capacidad, por eso digo yo que nosotros tenemos que comprender, sacarle la esencia de la palabra. Vemos que todas estas personas, ¿ya? Diferentes personas, ¿ya? Que gobernaron en ese tiempo a los jueces, que fueron los caudillos, eran personas simples, ya, de cualquier tribu del pueblo, y Dios la levantaba y tampoco no eran unas personas perfectas. Por eso que digo yo que lo importante aquí es que el Espíritu de Dios era el que los llevaba, los elevaba al lugar donde tenían que estar como jueces. Aquí tenemos también a Abimelech, el hijo de Gedeón, ¿ya? Bueno, este está considerado como juez también, pero algunos eruditos dicen que fue un bandido, porque para llegar a tomar el primer lugar, para juzgar, para guiar a su tribu, mató a los 70 hijos de Gedeón. Pero este hombre duró 3 años nada más. Ya. Después de él apareció Tola, que era de la tribu de Isaacar, el cual juzgó 23 años a Israel. Después a Jair, que juzgó 22 años, de la tribu de Galaad. Jefté, que es de la tribu de Gad, hijo de una mujer ramera, que también decía que, también dice ahí que andaba, que se juntaba con personas ociosas. Entonces, para que vea usted que Dios se tomaba de cualquier persona para rescatar a su pueblo. Ya. Pero a medida que iba pasando el tiempo, estos personajes también nunca lograron ser fieles a Dios, porque se iban en pos de los ídolos igual también, y volvían a caer en el pecado de la idolatría nuevamente. Tenemos Elón, de la tribu de Zabulón, que juzgó a Israel por 10 años. Abdón, de la ciudad de Piratón, de la tribu de Efraín, que juzgó a Israel 8 años. Y Sansón, de la tribu de Dan. Este era nazareo, era consagrado de Dios desde el vientre, que juzgó a Israel por 20 años. Este hombre tenía el Espíritu de Dios en él, Dios lo acompañaba, pero él también despreció lo que Dios le había dado, ¿ya? No lo valoró. Y por causa de seguir su libre albedrío, porque Dios a uno le da un libre albedrío de decidir. Dios te puede mantener a ti en un lugar, pero Dios no te tiene a ti obligado. Él quiere que uno le sirva de corazón, con un corazón limpio, que busque su presencia, que siga sus caminos, que ande en sus pasos.
Y él lo va a engrandecer. Si Sansón no se hubiera ido con los filisteos a buscar mujeres a otro lado, no mujeres de su pueblo, Dios lo hubiera engrandecido al hombre. Pero él tomó su decisión y pagó las consecuencias. Pues eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cierto? Sansón pagó las consecuencias de su desvarío. Y hasta ese mismo momento Dios tuvo misericordia de Dios porque le dio nuevamente las fuerzas. Pero siempre al morir el juez, ellos volvían a sus viejas costumbres, inclinando sus corazones a los ídolos repetidas veces. Asimismo, Dios repetidas veces levantaba un caudillo para salvarlo cuando ellos levantaban su voz hacia él, pidiéndole perdón, afligiendo su alma, reconociendo su error, y Dios, como es misericordioso, porque grande es su misericordia con cada uno de nosotros, le levantaba un líder nuevamente para que los guiara. Bueno, en los últimos capítulos vemos desde el 17 al 21 cómo era la corrupción que había en esos tiempos. La corrupción religiosa, como política, como moral, en la que había llevado, en la que había incurrido el pueblo, erigiendo cultos a ídolos. Hasta los levitas se habían corrompido cuando ellos eran sacerdotes de Dios. ¿Ya? En los últimos capítulos nos da dos ejemplos. Hasta dónde había llegado la corrupción dentro del pueblo de Israel, hasta dónde se habían apartado. ¿Ya? Que hasta los mismos sacerdotes, había un hombre que hizo un lugar de adoración para que, y más encima trajo a un levita para que hiciera la liturgia, ¿cierto? Y vemos también la depravación moral a lo que iba incurriendo el hombre. Ya no había respeto sobre nada. ¿Ah? Aquí tenemos dos historias que nos dicen hasta qué tan bajo había caído el pueblo. Y después, más encima, el asesinato de casi toda una tribu, la tribu de Benjamín, por causa de estos malhechores que habían hecho esto malo contra la concubina de este varón. Bueno, y el libro termina con un versículo que encierra lo que pasaba en ese tiempo. Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este tiempo. Esto es recurrente, ¿cierto? Si nosotros estudiamos bien este libro de Jueces y lo comparamos con los tiempos que corren en este tiempo, ¿no es lo que está pasando ahora? ¿No es lo que está pasando? La corrupción política, moral, eclesiástica. Es por eso que vienen estos castigos que nosotros vemos, los terremotos, las pestilencias. Y el Señor nos enseña, aquí en este mismo libro nos enseña la fórmula cómo tenemos que hacerlo nosotros, que es humillar nuestro corazón delante de su presencia y pedir perdón, devolvernos de esos caminos si nosotros tenemos algo malo en nuestras vidas, algún ídolo, alguna cosa que
que vaya en contra de los principios de Dios, tenemos que desecharlo para que Él levante bandera y tome el control de las situaciones. En este tiempo están pidiendo la legalización del aborto, la legalización de cosas inmorales. Vemos eso. Y es por eso que las calamidades vienen. Nosotros no tenemos que hacer oídos sordos a lo que está pasando en este último tiempo. Si nosotros nos introducimos en el libro de Jueces, vemos las consecuencias del pecado, las consecuencias de apartarse de los caminos del Señor. Pero también vemos la misericordia de Dios, que Él está esperando que nosotros doblemos nuestra rodilla y pidamos perdón. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? La enseñanza que nos deja este libro es que primeramente nosotros le debemos obediencia a Dios, a sus leyes y preceptos. Y que tenemos que instruirnos en su palabra. Porque si nos devolvemos al principio del libro, nos dice que vino una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocía a Dios? Porque habían dejado de leer la palabra, de dejar de conocer la doctrina, la ley, la voz de Dios que está escrita en la palabra. Dios ahora nos ha provisto de esta palabra hermosa que tenemos hoy. Y esto que estamos haciendo nosotros de revisar, de reestudiar la palabra del Señor, de volver a conocer los libros de la Biblia, es para esto mismo. Para que si estamos cometiendo errores y el Señor nos enseña con estos libros, con estas enseñanzas, con estas historias reales que pasaron hace tanto tiempo y que hoy siguen pasando. Para que no caigamos en doctrinas erradas. Por eso hay que instruirse en la palabra del Señor. Porque todas esas doctrinas erradas nos van a conducir al error, al fracaso y al castigo. No que Dios quiera castigarnos, porque las leyes ya están puestas. Dice la palabra del Señor: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto? Pero dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Mejor dicho, el que cumple los preceptos de Dios. Ese va a estar bajo el alero de Dios. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará ninguno. Pero es el que está dentro de los preceptos de la palabra del Señor. Como en todas partes. En este tiempo también habían hombres que seguían a Dios, que no doblaron sus rodillas a Baal, porque el servicio en el tabernáculo siguió. A pesar que alrededor de ellos también habían gente que se corrompía, ¿ya? Por eso que es necesario que nosotros seamos luces para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que están equivocados, para aquellos que están errados, para que se vuelvan de sus caminos y Dios tenga misericordia y los sane, y los salve, y los rescate. Tenemos que tener claro que la desobediencia trae consecuencias. Y a veces las consecuencias son terribles. Terribles. Pero debemos tener también claro
que tenemos un Dios misericordioso, el cual es fiel y verdadero, y nunca rechaza un corazón verdaderamente arrepentido. Debemos comprender que lo importante aquí no es el líder que nos guía, sino que es el Espíritu Santo, su mano misericordiosa, la cual reposa sobre aquel que Él levanta, quien quiera que éste sea. ¿Ve qué hermoso lo que nosotros encontramos en los libros que estamos leyendo? Bueno, espero que usted se introduzca dentro de este libro y también lo lea y aprenda, pues. Aprenda lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere nuestra fidelidad también a Él. Y Él los va a bendecir, los va a levantar, los va a defender de cualquier cosa. Hay unos salmos muy hermosos que hablan de eso. Nosotros que no tenemos que temer, porque su mano está sobre nosotros. Él es nuestra roca fuerte, pero es a los que hacen su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Pero Él está todos los días diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En todo tiempo el Señor les va dando oportunidad a su pueblo amado, a todo aquel que se acerca a Él. Qué hermoso es comprender ese amor maravilloso de Dios, que a pesar que muchas veces nosotros los portamos muy mal, y a veces los engrandecimos y los ensorbecimos, y a veces tenemos que llorar por causa de todas esas cosas y sufrir las consecuencias de nuestros propios errores. Pero si levantamos nuestra mano hacia Él, Él está presto a tomarnos y levantarnos y a guiarnos por el nuevo camino, por el único camino que nos lleva a Él. Que el Señor les bendiga mucho, hermano. Lea la Biblia, porque en ella tenemos la salvación, tenemos la guía, la que nos guía a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, dice el salmista. Bueno, este es el libro de los jueces. Este es más o menos en general un resumen de lo que vamos a encontrar en este libro. Yo los invito a ustedes a leerlo, a comerse esto y meditar la palabra del Señor y comprender cuán maravilloso y cuán amoroso, misericordioso es nuestro Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos pasemos al arrepentimiento. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora estamos en un tiempo de pandemia, dice, ¿cierto? ¿Y por qué? Es por eso que a nosotros nos lleva a pensar, ¿ves? Estas cosas pasan porque el pueblo se aparta de los caminos de Dios. Se va en pos de otras cosas que no convienen. Por eso vienen las calamidades de las tierras. Por eso viene la destrucción a las naciones. Cuando se apartan de este Dios misericordioso, del que cada día nos da la luz del sol, el que nos da la fuerza para vivir, ese Dios hermoso, glorioso, que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Porque aquí yo veo el amor tan grande de Dios para cada uno con nosotros, con su pueblo de Israel, con nosotros como cristianos. Ese es el amor
porque Él quiere que nosotros aprendamos, que no caigamos en estos errores. Que el Señor les bendiga y que esto les sirva para su caminar en el Señor. Confía en Dios. Nos veremos en el próximo capítulo para seguir con el tercer libro. Un libro cortito, el libro de Ruth, ¿cierto? Hemos recorrido un buen camino desde el principio, desde Génesis. Y todo esto nos va enseñando a conocer más la Biblia. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios abunde en todos sus hogares. Amén.